Entonces vamos a darle la palabra a Joshua Bellot para que nos haga su presentación y nos dé sus opiniones sobre esta problemática. Joshua, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Voy a aprovechar lo que acaba de decir Jorge Rada, diciendo que quizás con estas medidas el modelo podría funcionar. Y bueno, quiero manifestar mi desacuerdo total sobre esa idea porque yo creo que definitivamente el modelo no funciona porque está mal diseñado, porque es simplemente un modelo de gasto que lamentablemente nos ha llevado a esta situación y como decía Juan Antonio Morales, muy parecido a la época de la UDP, donde tenemos un Estado monstruoso que simplemente gasta, no se preocupa de las grandes mayorías, pero sí de algunas oligarquías en las que por supuesto estamos hablando de los que nos gobiernan, pero también de algunos empresarios que se han favorecido, entre comillas, de un modelo que lamentablemente ha hecho o ha determinado una característica muy importante en la economía boliviana que no data del último siglo o de este siglo, sino de hace muchos años atrás, que es una economía oligárquica, ¿no? Que funciona para muy pocos y se descuida de las grandes mayorías. Por eso decimos que en la actualidad pues vivimos una crisis, digamos, que se gesta a partir del agotamiento precisamente de este modelo económico y político, que aprovechó un buen momento, digamos, de elevados precios internacionales de las materias primas, especialmente del gas, y por supuesto una abundancia relativa que se tenía con este producto, que contaba además con contratos ya establecidos de exportación. Esta fue una oportunidad única en Bolivia a lo largo de su historia que lamentablemente fue desaprovechada, ¿no? Sabemos que hemos recibido ingentes recursos, hablamos de por lo menos 55.000 millones de dólares de renta petrolera, por ejemplo, que lamentablemente fueron despilfarrados, fueron sometidos a este modelo de gasto que creó, es cierto, una sensación de auge ficticia en algún momento, pero que lamentablemente fue deteriorando también paulatinamente la mayoría de los indicadores económicos que aportan de manera efectiva al crecimiento, a la creación de valor, de empleo, por supuesto, a la creación de riqueza en general. Eh, Sabemos todos que hemos experimentado interesantes tasas de crecimiento a lo largo de estos años, entre comillas digo, porque lamentablemente ese crecimiento, como lo he dicho, ya se ha concentrado en muy pocas manos. Hay muchas cifras que determinan esto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, 100 empresas en el país son las que pagan más del 70% de la recaudación tributaria en el país, lo cual nos hace dar cuenta de lo pequeño que es la economía y de lo concentrada que está la generación de riqueza. Siempre pongo una cifra que es muy interesante. El 2008 sabemos que tuvimos un crecimiento del 6,1%, pero ese crecimiento, o más de la mitad de ese crecimiento, 3,7%, fue gracias solamente a los resultados o a al valor aportado por una sola empresa en el país, San Cristóbal. Entonces, esto nos hace dar cuenta, uno, de lo pequeño que es la economía, decía, pero otro de lo concentrado que está la generación de valor. Entonces, lamentablemente, dado que este es un modelo de gasto, podemos ver algunos otros indicadores, por ejemplo, la inversión pública y la privada. Este es un ejemplo muy interesante porque entre el 2006 y el 2022 podemos ver que la tasa de crecimiento acumulada, por ejemplo, de la inversión pública como proporción del PIB, creció en más del 80%. Otra vez, entre el 2006 y el 2022. En cambio, la privada habría decrecido como aporte en el PIB en menos 0,3%. Esto nos hace dar cuenta de una característica adicional, de ese monstruoso Estado que lo controla todo en la economía boliviana, de esa participación exacerbada del Estado en la economía. Lo mismo podemos ver en cuanto al consumo privado y al consumo público, igual entre el 2006 y el 2022, y vemos que lamentablemente el consumo privado como proporción del PIB otra vez en tasas acumuladas de crecimiento habría decrecido en 1,2%, mientras que el consumo público, otra vez como aporte del PIB, habría crecido en un 11%. Entonces,
la generación de riqueza ha estado en manos prácticamente del Estado y lamentablemente los privados han sido olvidados en este modelo. Y si a alguien se le ocurre decir también que el comercio internacional y las exportaciones de gas han sido las que han causado este auge económico y el éxito de este modelo, entre comillas, pues sabemos también que esas exportaciones como aporte al PIB, especialmente entre el 2006 y el 2014, cuando se supone que había un auge, habrían decrecido a menos de la mitad como aporte del PIB. Entonces, ni siquiera el comercio internacional ha permitido, digamos, un mayor crecimiento de la economía boliviana. Y esto precisamente determina un problema central en la economía que tiene que ver con estos problemas que estamos viviendo. Y desde mi percepción está relacionado con la baja o casi nula participación de los agentes económicos en la economía, en la generación de valor y empleo, privilegiando por supuesto la participación del Estado, y que lamentablemente el resultado de todo esto es pues que se descuidó al 90% de los agentes económicos en la economía, que han visto deteriorados sus salarios claramente entre el 2010 y el 2022. El poder adquisitivo de los salarios habría decrecido en un 50%. Entonces, esto indica con mucha claridad el empobrecimiento de las personas, de los ciudadanos, de las familias. La pobreza ha aumentado también entre el 2012 y el 2022. Y por supuesto, se ha expulsado a la mayoría de los bolivianos del mercado laboral y también se ha expulsado a los campesinos del área rural. Los campesinos han migrado a las ciudades, ya no saben qué producir. Entonces, este modelo basado en la dilapidación del empleo, de la producción, de los recursos naturales, es un modelo que ha confiscado la riqueza de todos los ciudadanos y por supuesto ha limitado la generación de valor de los mismos, la capacidad de producir que teníamos los bolivianos. Entro un poquito a la crisis actual que es, digamos, el resultado de todo lo que he tratado de explicar de manera muy resumida. El problema de los dólares, que creo que es lo que más nos llama la atención, se centra precisamente en este modelo de gasto. Hemos tenido, como todos sabemos, un déficit fiscal por 11 años, pero también un problema principal es que el Estado ha monopolizado de manera ineficiente ese gasto y la misma generación de valor en la economía, decía, pero con una característica también principal, que ha coaccionado exacerbadamente a los agentes económicos, no solo ha cooptado los poderes del Estado, sino también a los ciudadanos y a las regiones en general. Por eso hemos visto una dilapidación del gas. Se supone que el 2029, según algunas proyecciones de algunos analistas, probablemente ya no tengamos gas. Y por supuesto, también sabemos que se han dilapidado las reservas internacionales netas. Entonces, para resolver la crisis de los dólares, pues sabemos que el problema principal, si bien está en el déficit comercial, perdón, en el déficit público fiscal, el síntoma claro es también que no tenemos posibilidades hacia adelante de revertir este proceso porque sabemos que la balanza comercial es negativa. En términos globales ha llegado a un déficit de 600 millones de dólares, pero más importante aún, el déficit energético de los hidrocarburos en la balanza comercial ha superado los 850 millones de dólares. Y esto, por supuesto, es porque el Estado ha monopolizado, por ejemplo, la importación de los hidrocarburos, y ahora pues sabemos que YPFB tiene deudas de varios meses de no haber pagado los hidrocarburos. Se dice que algunas cisternas están comprando los hidrocarburos y se los están vendiendo al gobierno. Entonces esta situación parece no tener una solución rápida. Por eso es importante primero pensar en que el acuerdo entre los empresarios y el gobierno pues es un acuerdo político, eh, y eso debe quedar claro. Por supuesto puede favorecer a algunos empresarios y están en todo su derecho, deben cuidar su patrimonio, deben cuidar su negocio y eso está muy bien, pero desde la perspectiva de muchos probablemente el Estado esté tratando de pasarles la posta y la responsabilidad a los empresarios privados en una época y en una etapa en la que sabemos que esta crisis puede reventar. Entonces,
El objetivo principal, por supuesto, es la política, pero muy relacionado a lo económico y claro, se trata de mejorar el estado de ánimo de la población, que por supuesto no es de los mejores, hay demasiada incertidumbre en la economía, las expectativas hacia futuro son muy malas, son muy negras, y claro, todo esto ha hecho de que en la economía se sienta también la elevación de los precios. Sabemos que varias empresas han reajustado sus precios hacia arriba, incluso lo han publicado y creo que esto va a ser inevitable. El dólar paralelo en este momento se encuentra por encima de 8,5 bolivianos el dólar y el dólar importador, y esto es muy importante, están reajustando sus precios con un dólar de 10 bolivianos. Eso lo digo por conversaciones incluso con empresarios importadores de todo lo que es la parte de ferretería, materiales de construcción. Y a eso, por supuesto, debemos sumarle además las comisiones bancarias. Entonces, todo esto puede terminar en un reajuste de precios general y, por supuesto, ojalá que no en una espiral inflacionaria. En ese sentido, se puede entender el acuerdo entonces entre empresarios y el gobierno. Repito, los empresarios tienen que cuidar sus intereses, es comprensible, pero probablemente, como dijimos ya, no se tenga el efecto que todos estamos esperando. Primero, porque es un acuerdo con una parte de la economía y no con el 90% que tiene grandes problemas y no tiene posibilidades de salir adelante. Entonces, solo para mencionar algunos de los acuerdos, no quiero hablar de todos, algunos que me parecen, digamos, importantes. A ver, primero esto de los CDIs y la devolución se entiende perfectamente porque las deudas, por lo menos esa fue una publicación del periódico El Deber, las deudas de los CDIs alcanzan a los 700 millones de dólares y por supuesto la tardanza es pues exagerada en la devolución de estas letras valor. Eh, pero bueno, miren, lo que no habría cambiado con este acuerdo y con cada uno de los puntos es precisamente esa coacción estatal, ese control del Estado sobre los agentes económicos. Parece que el Estado nos hace un favor, quiere agilizar trámites y liberalizar las importaciones, otra vez como un favor, pero en realidad está queriendo tener mayor control y tener en sus manos a los empresarios, ¿no? Es más o menos esa la lógica, de ahí que esta devolución de los CDIs por dólares, digamos, no creo que tenga un gran efecto en la economía. Se han referido muchos analistas a la subasta del diésel, digamos, a grandes consumidores probablemente, y muchos han calificado esta medida como una de las mejores por las razones que ya se han expresado, ¿no? Probablemente reduzca el costo de la subvención, eh, no sé, se revele un precio, decían hace un rato, que podría ser el más adecuado respecto a el precio del diésel y de la gasolina, digamos, pero yo, en la línea que estoy explicando un poco, creo que puede tener un punto muy negativo, ¿no? Porque la subasta de diésel puede promover otra vez el favoritismo político, la especulación, la extorsión, las coimas, y claramente también podría promover aún más alguna economía ilegal y oscura. ¿Por qué? Porque yo puedo ir donde los personeros del gobierno, donde los personeros de YPFB y decirles, bueno, yo necesito pues 1 millón de litros o no sé cuánto, y hermanito, te paso un pago por debajo, ¿no? Y lamentablemente el Estado está acostumbrado a este tipo de corrupción y claro, esta medida podría terminar también haciendo que se dé este tipo de situaciones en el país, que no sería una novedad por si acaso, ¿no? Sabemos que hay un contrabando de los hidrocarburos en este momento al exterior precisamente por la subvención. Imagínense un gran comprador puede pagar pues un poquito más, digamos unos 4 bolivianos por litro y ya legalmente poder reexportar esos hidrocarburos hacia el exterior y de todas maneras tener una ganancia interesante, ¿no? La liberación de las exportaciones creo que no va a tener un gran cambio, por lo menos en el corto plazo, quizás sí en el mediano y en el largo plazo, porque lamentablemente no se ha hablado de la productividad. Entonces, si no se cambia la productividad en Bolivia, pues no se va a tener ningún efecto con esta liberación de las exportaciones. Ya se había dicho la agilización de trámites,
para los sectores que exportan, en realidad es una obligación del gobierno. Otra vez, no es un favor que nos hacen las autoridades como nos quieren hacer ver. Entonces, de todas maneras, todavía se mantiene todavía se mantiene esta política de poder privilegiar el mercado interno, ¿no? Entonces, esta es una limitante y esta limitante tiene que ver otra vez con la economía oligárquica, ¿no? Claro, si yo no cuido el mercado interno, pues probablemente los precios suban, pero ¿por qué? Porque no tenemos una economía competitiva. En cambio, sí crecería la participación de los agentes económicos, de los productores en la economía, se crea competencia y los precios se regulan por esta misma competencia. Entonces, otra vez, esto tiene que ver con el modelo económico y por eso también la excusa del gobierno es el precio justo, ¿no? Creo que nos estamos equivocando en ese momento. Y bueno, los bonos del BCB que ya lo han dicho, y yo no creo que haya confianza en las instituciones ni en las autoridades en este momento, así que no creo que se vendan muchos de estos bonos para que el gobierno pueda contar con dólares. Y por supuesto, las comisiones bancarias, ya lo ha dicho Juan Antonio Morales, distorsionan el mercado, crean especulación y probablemente hagan que la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial también crezcan. Eh, para terminar solamente, ya que he dado un pantallazo de varios tópicos, creo que si estas medidas que son paliativas, como nos han dicho también, no cumplen con su objetivo, eh, es muy posible que entremos muy rápidamente a una crisis que se pueda volver incontrolable, ¿no? Y políticamente esto daría paso, además, a un mayor autoritarismo por parte de quienes nos gobiernan en este momento y, por supuesto, a una mayor conflictividad. Claramente el problema ahora se hace de corto plazo y no solo de mediano y largo plazo y no solo estamos hablando de problemas estructurales. Entonces, ojalá se discutan más temas con los empresarios y con otros actores en la economía, por supuesto, para promover cambios estructurales en la economía, pero esto significaría también un cambio de actores, porque los actores actuales pues quieren mantener el poder, quieren seguir reproduciendo ese poder y lamentablemente los beneficiados siempre son las oligarquías, son muy pocos y los perjudicados en Bolivia y los que están sintiendo la crisis, pues es el gran porcentaje de los bolivianos. Me quedo ahí, muchas gracias. Has planteado temas más abiertos al objetivo mismo de la reunión, el tema del modelo del gasto público, etcétera. Estamos de acuerdo en que esa es la esencia del problema. Eh, También creo que hay que interpretar que este acuerdo tiene un contenido político que puede derivar en una cesión de responsabilidad del gobierno hacia el empresario privado si es que los acuerdos planteados no se llevan a efecto y después aparezca el empresario privado como el culpable de que no se solucione el problema por el egoísmo de los empresarios. Eh, Creo también que los empresarios formales no son precisamente lo más representativo de lo que es el comercio y la industria, que no está incluyendo en el acuerdo a los informales, que son el 90% en el país. Y en cuanto a la subasta, se comenta que hay sistemas que van a ser implementados electrónicamente y con todas las seguridades que eviten este problema de la especulación y la corrupción, pero esperemos que en los reglamentos salgan a la luz todos estos detalles que se están presumiendo